charlar un poquito de este tema está en línea Oscar Daniel Cantero, que es docente de nuestra Facultad de Humanidades, de la carrera de Historia, y que nos estaba diciendo fuera de aire el tema de la independencia y las revoluciones del siglo XIX son un tema de su agenda. Así que bueno, con él vamos a charlar un ratito. Oscar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Miguel, hola Alicia, y la verdad que un gusto compartir la tarde con ustedes. Gracias por atendernos. ¿Qué viste ayer en ese pacto de mayo que se firmó en julio en el marco de nuestra independencia y después el desfile? ¿Qué viste? Vi cosas preocupantes, o sea, escenas de un pasado que creo que todos pensamos que estaba superado y que están más presentes, digamos, un poco en sintonía con esto que hablábamos de la otra vez, la cuestión de cómo se atraviesa lo local, lo nacional y lo mundial, porque hay como un ambiente de época bastante preocupante, este retorno del militarismo, de los desfiles masivos, estas demostraciones de fuerza, esta reivindicación de lo bélico, en un contexto que pensábamos superado, por lo menos en esta dimensión, a nivel mundial y a nivel regional, y bueno, esta cuestión de un desfile tan masivo, y esta actitud que simbólicamente es muy fuerte, un presidente subiéndose a un tanque de guerra y la multitud aplaudiendo, es digamos, yo no encuentro, estuve haciendo memoria y no encuentro antecedentes en la historia argentina de una escena parecida. Sí, a mí me preocupó mucho, Oscar, buenas tardes primero. Vi algunas imágenes aéreas, alguna gente tomó imágenes de dron del desfile, y la palabra multitudinario, el adjetivo multitudinario le cabe perfectamente. Había muchísima gente. Eso es preocupante. Y lo otro que quería aportar y que por ahí nos ayudes también a leerlo, cuando hablabas de lo regional, Lula, en su impecable discurso de la cumbre del Mercosur en Asunción, caracterizó un par de cosas, y una de ellas las llamó nacionalismo primitivo, ¿no? Creo que refiriéndose, sin saberlo, porque esto ocurrió 2 días después, a cosas como esta, pero también al pasado inmediato de Bolsonaro y tanta otra cosa que está pasando. Sí, incluso esta contradicción casi esquizofrénica que tenemos en nuestra realidad, donde tenemos un presidente que dice que llegó al Estado con la intencionalidad de destruir el Estado, pero que después recurre a este tipo de escenificación muy propia de los nacionalismos más recalcitrantes, digamos. Hay como una mezcla de Biblias y calefones dando vueltas muy caótica, muy contradictoria. Sí. Pensaba también Sí. A nivel regional también es preocupante eso, o sea, se está tirando por la borda prácticamente 30 años de gestiones diplomáticas que con idas y vueltas, con avances y retrocesos, pero que fue conformando esto que conocemos con el Mercosur, y que hoy con la actitud de Argentina está en peligro todo lo que se logró. Oscar, un poco para hacer historia, justamente, ¿no? Porque ¿cómo se resume esos años que terminan con la declaración de la independencia en aquel 1816 en Tucumán, como para después un poco también entender qué es lo que estamos hablando hoy? Sí, un poco hay dos 9 de julio, digamos. Uno es el del discurso escolar, del acto, y que es del que se aferra el Estado, digamos, porque hubo una construcción simbólica muy aceitada en torno a todo eso, que pretende el 9 de julio como el Día de la Independencia Argentina. Y después está el 9 de julio real, que es el que estamos tratando de comprender desde la ciencia histórica, y que no se parece mucho a esa imagen que tenemos de la imagen del anteojito, digamos, de Fidel Villiquen, en el que, para empezar, no hay una independencia nacional, o sea, no hay una nación constituida en ese momento, sino que hay proyectos de organización nacional contrapuestos y enfrentados
y es una década de mucha conflictividad, donde tenemos en ese momento histórico de 1816 tenemos al mismo tiempo una guerra de independencia contra España, pero al mismo tiempo una guerra civil entre proyectos de organización nacional contrapuestos, y al mismo tiempo se inicia una guerra contra el Imperio portugués que avanzó hacia el Río de la Plata, todo al mismo tiempo, digamos. Entonces es un escenario muy conflictivo que por ahí se ve muy simplificado en el imaginario colectivo a partir de esa idea de que el pueblo argentino declaró su independencia, que es una idea muy simplista, muy lineal, digamos. Y casi borrando también, vos hablabas hace no muchos días en el marco de una protesta acá, la protesta docente, de ese ciclo de revoluciones y de independencias de toda América Latina también, ¿no? Para pensar nuestro país en relación a nuestros vecinos. Sí, incluso esta idea de la revolución que se ve muy reforzada con el desfile que vimos ayer, este protagonismo focalizado en el actor militar, o sea, en la presencia de los ejércitos como fuerza protagónica, digamos, que un poco invisibiliza y deja de lado todo lo que constituyó la revolución social que se planteó, y en ese sentido el litoral fue el punto donde se dieron las alternativas más radicalizadas, si se quiere, en cuanto a llevar adelante una revolución que no fuera meramente política, sino que tuviera un contenido social. Y eso no se ve la revolución indígena, no se ve la revolución de los mulatos, de los afrodescendientes. Aparece la idea de un ejército nacional como protagonista hegemónico, lo cual constituye claramente un anacronismo, porque los ejércitos revolucionarios no tienen nada que ver con el Ejército Nacional Argentino, claro, que es una institución que surge a fines del siglo XIX. Claro, además esos ejércitos revolucionarios eran, por sobre todas las cosas, digamos, grupos más o menos organizados desde diferentes orígenes, nada que ver con una institución formalizada al modo del ejército contemporáneo. La otra cosa sobre la cual quería que nos ayudaras a pensar es el rol mismo de este presidente tan anacrónico que tenemos, ¿no? Aún en el contexto regional, con Bolsonaro como antecedentes, realmente es, como decías al principio, un caso de lo más extraño que nos hace pensar todos los días cómo llegamos hasta acá. Sí, inclusive, pero la extravagancia del presidente es menos preocupante, me parece, que los márgenes de apoyo social que genera. Claro. Esto que vos decías, la foto aérea, lo realmente preocupante es cómo un grupo importante de la sociedad sigue apoyando este tipo de gestión que digamos, en muchos aspectos, no solo en cuanto a la política económica, pero sobre todo en la cuestión que tiene que ver con la cuestión social y sobre todo con la cuestión de los derechos humanos, implica un retroceso en muchas cuestiones que consideramos ya superadas. O sea, volver a discutir la temática de los derechos humanos, volver a discutir la cuestión de la temática de género, volver a discutir la ley de divorcio, por ejemplo. O sea, estamos en un marco muy preocupante. Lo cual, bueno, en otra entrevista a la mañana yo recalcaba, bueno, por ahí yo trabajo mucho la cuestión de la historia indígena, y entre los pueblos indígenas americanos hay una concepción por ahí no tan progresista y lineal de la temporalidad como la que tiene la cultura occidental europea. Y es muy fuerte en los indígenas la cuestión de la concepción cíclica de los procesos históricos. Entonces, hay la sensación de que en este aspecto la concepción del tiempo de los indígenas por ahí nos sirve más para entender esta coyuntura que esta concepción lineal y progresista de la historia. Daría la sensación de que hay ciclos que se dan donde determinadas cuestiones se repiten y vuelven a aparecer elementos que pensábamos superados. Igualmente la historia nunca se repite de la misma manera. Exactamente. Estamos en una situación nueva, inédita, pero que en muchos aspectos nos recuerda a tiempos ya pasados. Ayer escuchaba un comentario de alguien diciendo, esto parece un capítulo de Los Simpson, decía él, en relación a la imagen, esto que vos marcabas del presidente y la vicepresidenta subidos a un tanque militar, a un tanque de guerra, pero además reivindicando
ni siquiera estaba hablando de un ejército o fuerzas armadas con paradigmas vinculados a los derechos humanos, que durante estos años ha habido esfuerzos para pensar también a las fuerzas armadas, entre comillas, discutiendo una agenda de derechos humanos y demás. Este es un gobierno que viene a reivindicar lo peor de las fuerzas armadas, inclusive los crímenes cometidos durante la dictadura. Inclusive también eso, vuelvo a la cuestión de salir de mirar solo al presidente y ver la sociedad, ver inclusive sondeando las redes sociales, ver qué festeja y cómo festeja la gente, o qué sentido tiene para el común de la sociedad lo que pasó ayer, y mucha gente reivindicando una escena de un niño saludando con un gesto militar a un tanque, o de los desfiles de los Falcon, por ejemplo. A mí me parece espantoso eso, pero no solo en lo que hace el presidente, sino en las cosas que la gente, en el significado que la gente le da a ese desfile, y es realmente preocupante, pero vuelvo a esto que decíamos al comienzo. A nivel mundial pasa eso, porque este tipo de líderes que nos parecen más propios de los Simpsons o de South Park que de la realidad, se volvió recurrente y común. O sea, tenemos personajes de dibujos animados dirigiendo el mundo y con poder, digamos. Una categoría similar podemos tener a Bolsonaro, a Trump, y es gente que por diferentes circunstancias logran el apoyo de mucha gente y logran ganar elecciones. Que esa es otra particularidad. Este tipo de derechas había llegado al poder de manera violenta en el siglo XX. Pero ahora son grupos radicalizados que están ganando elecciones, y eso nos está marcando un cambio de época bastante preocupante. Para colmo de males, con una posibilidad bastante cierta de que Donald Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos, lo que modifica para peor el escenario regional, digamos. Sí, inclusive la posibilidad cierta de que surja un escenario de conflictividad global, cosa que qué sé yo, hace 20 años pensábamos que era imposible, pero si miramos desde la figura de Putin, desde en el otro, en la vereda de enfrente, pero si uno mira también tiene elementos muy parecidos. Son gobiernos sumamente autoritarios, personalistas, que digamos van en contra de conquistas sociales que se pensaban arraigadas. Entonces hay un escenario muy preocupante, y bueno, esto planteábamos también en otra entrevista, en un presunto escenario de una posible conflagración a gran escala. Argentina siempre tuvo una actitud, en las guerras mundiales por lo menos, de neutralidad, pero con un gobierno de este tipo me parece que eso no va a ser el caso, porque hay un claro posicionamiento en uno de los dos bandos por parte de la Argentina en esta coyuntura, que son 6 meses. O sea, esto que hablábamos en otra oportunidad también, que tiene medio año de gobierno, pero parece que pasaron décadas por todas las cosas que cambiaron y que ya no son de la misma manera que antes. De hecho, parece que retrocedimos casi un siglo, digamos, ¿no?, para discutir cuestiones que instalan en la agenda con mucha facilidad, evidentemente, también. Oscar, y por último, por lo menos de mi parte, ¿qué viste en esos puntos del Pacto de Mayo? Que arranca con esto de la inviolabilidad de la propiedad privada y después va pasando por algunas cosas que son como bastante llamativas, ¿no? ¿Qué viste vos ahí? El pacto de mayo-julio, digamos, fue más bien una puesta en escena y una demostración de poder. No hay mucho más que una cuestión declarativa bastante inclusive contradictoria en cuanto a su articulado. Para mí lo grave es que haya pasado la ley bases. Ahí está la parte preocupante de lo que se viene. Lo que fue el Pacto de Mayo, más que otra cosa, fue una demostración de fuerza y de que tiene apoyo de los gobernadores. Y eso también es los que podrían llegar a generar algún tipo de oposición, que son los gobernadores, fueron
dócilmente y posaron para la foto, apoyando una política de gobierno que atenta profundamente contra el federalismo y contra la autonomía de las provincias. O sea, se refuerza esa condición de las provincias como dependientes de las dádivas del poder nacional. En ese sentido es bastante preocupante también el contexto, pero se refuerza algo que se venía dando, esa es la necesidad de las provincias y de los gobernadores de mantener buenas relaciones con el gobierno nacional para poder acceder a los fondos. Hasta el gesto de hacerlos ir a la madrugada del día uno de los días más fríos, tenerlos ahí parados pareciera, bueno, también esto de demostrar el poder que tiene, ¿no? sobre un... Sí, y inclusive el concepto de pacto, digamos, yo no puedo evitar traer a colación cuestiones que tienen que ver con las temáticas que yo estudio, que el contexto revolucionario en sí. Una de las cuestiones que reclamaba Artigas al gobierno central de Buenos Aires es que las convocatorias al Congreso de Tucumán, por ejemplo, o la Asamblea haya sido por imposición y no por pacto. Lo que reclamaba es eso, el acuerdo previo entre las provincias, pero acá no hubo un pacto. O sea, no hubo una mesa de negociación en la cual los gobernadores se sentaran a discutir una agenda con el gobierno nacional, sino que hubo el gobierno, ¿qué pasó? El gobierno nacional impuso una agenda y todos dócilmente acordaron. No hubo un pacto, una imposición de una política. Claro. Yo estaba pensando que sos un investigador joven todavía, la enorme cantidad de trabajo que vas a tener dentro de poquito tiempo cuando haya que analizar con documentos en mano todo esto que está pasando. Sí, yo de temáticas contemporáneas no estudio, pero digamos que acá hay en los últimos 6 meses, digamos que hay como para varias tesis doctorales. Sí, claro. Pero acá hay una matriz colonial, ahí puede puede relacionarse con tu tema. Sí, totalmente. Oscar, bueno, mil gracias por este tiempo, y me parece que una de las cosas que yo por lo menos saco también de esta es la necesidad de seguir conociendo nuestra historia reciente y no tan reciente también, porque hay también eso, ¿no? Como un gran desconocimiento, y eso permite que se pueda decir y hacer cualquier cosa también, ¿no? Sí, totalmente. Yo ya creo que está superada esa idea de que la historia puede leccionar para no volver a cometer los errores del pasado. Por ahí, ¿no? Es muy grandilocuente eso, claro, porque los procesos históricos, pero por lo menos nos sirve para explicar, claro, por qué estamos donde estamos, claro, y nos puede servir el estudio de la historia o la lectura de los hechos del pasado como para no comprar espejitos de colores y prendernos, claro, en discursos supuestamente novedosos que no hacen más que ser un refrito de posiciones muy trilladas. Oscar, mil gracias. Un abrazo. No, gracias a ustedes por el espacio y nos vemos en cualquier momento. Hasta luego. Oscar Daniel Cantero, docente, investigador, historiador de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y bueno, queríamos charlar un poquito con él de lo que se vio ayer, ¿no? La inviolabilidad de la propiedad privada. La libertad misma de cada uno depende de la inviolabilidad de la primera propiedad de todas. Bien. ¿Qué fue eso? Un intento de discurso. Yo supongo hay gente que ha estado estudiando al detalle la cantidad de furcios que cometió en un texto tan breve. Sí, y bueno, también, ¿a quién se le ocurre poner esa palabra, la primera, inviolabilidad? Usted que estudió locución. Claro, hasta a mí me cuesta decirlo. O sea, no es que lo voy a defender a Milei, ¿no? Pero es difícil. ¿Quién te escribe? ¿El enemigo? El enemigo, bueno. Pero como para mirar un poco también, ¿no? ¿Qué es lo que apareció ahí? Hay mucho. Seguramente tendremos que seguir, como decís vos, aportando interdisciplina para entender lo que nos está pasando de una manera, no sé, los expertos en comunicación podrían ayudarnos para analizar lo que Cantero definió por lo menos un par de veces como puesta en escena. Sí, totalmente. Me parece que hay toda una serie de líneas de la sociología y la antropología que trabaja estas puestas de escena política, comunicadores que nos pueden ayudar a leer algunos de los mensajes que no fueron
los furcios, digamos, hubo más mensajes que esos, que también bueno, ahí implícitos. No somos dioses, somos solo... No, Pedro, ya da. Se quedaron hasta las 12 de la noche a escucharlo. Fue difícil llegar a esa vigilia que además mostró esto, ¿no? La presencia de los gobernadores en ese contexto. Cuando volvamos de la música, vamos a estar hablando un poco más de ese desfile militar y esta denuncia que apareció también, que es la presencia de represores denunciados de crímenes de lesa humanidad cometidos en Malvinas durante el conflicto bélico y que estuvieron ahí desfilando, según la denuncia. Recostades en algunas incertezas. Otro aire. Aire para tiempos inciertos. Otro aire por FM Universidad. Akure. Dairu baka Senegal, dairu baka Madagascar, dairu baka Maroc, mitu via biu la France boye. Waya misa chikandwana. Hey! Hey, hey, good morning.